Bienvenidos una vez más a Matemáticas Avanzadas. El siguiente tema que se desea abordar es el concepto del límite. El concepto del límite es muy importante, representa los bordes máximos en el que una función puede existir y también representa una idea general de cómo graficar funciones. Entonces hablemos del concepto de límites. Muy bien. Nosotros podemos tener cualquier ecuación, siendo por ejemplo 3x más 2. Es natural pensar que quizás, y tan solo quizás, esta sucesión, esta ecuación, esta f de x, esta función, es infinita. Y puede ser que lo sea, y puede ser que no. Pero hasta donde hemos aprendido, podemos nosotros demostrar su convergencia o su divergencia, simplemente aplicando un límite. ¿Y por qué un límite específicamente hablando? Resulta que los límites sirven para determinar en qué lugares existe la función, y también en otro sentido sirven para demostrar las sumatorias que pueden existir o la tendencia de las funciones. ¿Cómo es que se determina que un límite existe? Entonces, para demostrar que un límite existe, por eso se inventó el método de evaluarlos cuando x tendía a infinito. Y ya sabemos que aquí hay que dividir entre la variable más alta y que el resultado sería 3. Pero si nosotros analizáramos haciendo la tabulación, nosotros tendríamos que aquí es 3x más 2, que es nuestra y o nuestra f de x, y aquí tendríamos a x. Entonces si x vale por ejemplo 1, el resultado sería 3 por 1, 3 más 2 son 5. Si x vale 2, el resultado sería 3 por 2, 6 más 2, 8. Entonces la pregunta aquí sería, a ver, si tú me estás diciendo que el límite cuando tiende a infinito es 3, aquí claramente veo que no es así. Claramente se observa que no es así. Entonces, ¿a quién le creo? Si mi x se va volviendo más grande y esto se va volviendo más grande, ¿por qué me dices que se queda en 3? Entonces resulta que si profundizamos un poco más en la teoría de los límites, no existen los límites cuando x tiende a menos infinito. Bueno, sí existen, pero digamos que la única manera de resolver estos, cuando son de menos infinito, es tratarlos como si se volvieran infinito. Y esto es debido a que este sistema evalúa tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Vamos a ver un ejemplo para que se vea más claro. Vamos a pensar en la función logaritmo natural. Logaritmo natural es 1 entre n. Veamos, si nosotros le aplicamos el límite, tendríamos 1 entre n, n entre n. Entonces tendríamos aquí que este vale 0 y este vale 1. Por lo tanto mi resultado es 0. A ver, o sea que el límite, la suma infinita, la tendencia de esta función es 0. Vamos a demostrarlo. Si nosotros pudiéramos graficar esta parte, voy a realizar esta gráfica deliberadamente en este lugar para que se vea más claro. El primer valor de la sucesión sería 1 entre 1, es decir, aquí.
El siguiente valor de la sucesión sería 1 entre 2. Entonces aquí. El siguiente valor sería 1/3. Claro, no me va a caber, ya no lo voy a hacer. 1/4, 1/5, 1/6, bla, 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 bla. Si nosotros pudiéramos extender esto al infinito, ¿a qué número creen ustedes que nos vamos a terminar acercando? Nos vamos a terminar acercando al 0. Entonces, demostración 1 de que el límite funciona matemáticamente cuando solamente lo sacamos por sacarlo. Si nosotros resolvemos el límite de 1 entre n, ya vimos que el resultado es 0. Entonces, esta es la demostración 1. También ya vimos que cuando hacemos su gráfica y empezamos a evaluar todos los números, se acerca a 0. Entonces, demostración 2. Y observen también que yo nada más estoy dibujando la parte de la derecha. Como yo ya comentaba, los límites cuando x tienden a menos infinito se tratan igual que límite cuando tienden a infinito. Y esto es debido a que si yo empezara a hacer la gráfica, pero de este lado, el primer valor sería 1. Y el primer valor sería menos 1/2. Y el siguiente valor sería menos 1/3. Menos 1/4, bla, 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 bla. Entonces, automáticamente, ¿a qué número voy a acercarme? Voy a acercarme al 0. Entonces, si yo tuviera un medio negativo por acá y un medio positivo de este lado, si yo tuviera el 1 medio positivo de este lado y el 1 medio negativo de este lado, estos dos se van a cancelar. Si yo tuviera 1/3 y el 1/3 por acá, estos dos se van a cancelar. Si yo tuviera el 1/4 y el menos 1/4, si yo tuviera 1 entre n y aquí tuviera el menos 1 entre n, automáticamente se van a cancelar y el resultado me daría 0. Siendo esta la tercera demostración. Entonces, un límite puede hacer referencia a la suma infinita por eliminación, puede hacer referencia al hecho de la tendencia de una función en específico, y para no hacer tanto rollo se inventó el método de dividir entre la n más alta, cuyo resultado otorgado es absolutamente el mismo. Si nosotros quisiéramos demostrar la existencia del límite en algún momento determinado, en algún punto determinado, entonces necesitaríamos evaluar límite cuando x tiende a 0, por ejemplo. Y entonces resulta que aquí nosotros tendríamos que escribir un más cuando nos estamos acercando por la derecha y un menos cuando nos estamos acercando por la izquierda. Entonces, si nosotros pudiéramos evaluar la existencia de un límite, de hecho, en un video anterior ya se hizo justamente en la resolución de ejercicios de sucesiones oscilantes, se observa que hay que resolver esos límites de modo de que n par y n impar. La idea viene aquí siendo lo mismo. Si yo tengo que el límite cuando yo me acerco por la derecha a un número y el límite cuando yo me acerco por la izquierda, y estos números son iguales, entonces se tiene que el límite existe. En caso contrario, que estos sean diferentes, entonces se dice que el límite no existe o es divergente. Pero el hecho de que en un lugar específico no exista, no necesariamente me está indicando que toda la sucesión sea divergente. Es decir, pensemos por ejemplo en 3, vamos a ponerle aquí para que ahorita que estamos familiarizados con sumatorios, vamos a pensar en una sucesión cuando empieza en 1 de k menos 1. Observen que si yo resolviera por el método de sumas parciales y sustituyera, yo tendría aquí 1 menos 1, por lo tanto yo tendría un 0, y esto ya sería divergente. Pero el hecho de que esto sea divergente no quiere decir que toda la maldita sucesión va a ser divergente.
es más bien que en el punto número 1 no existe. Si yo quisiera hacer la suma infinita, tal como me pasó en un ejercicio de sucesión geométrica, no puedo hacerlo. Pero si nosotros pudiéramos excluir este punto, entonces es un error esto. Por lo cual, si yo quisiera escribir de manera correcta esto, yo tendría que poner aquí la anotación, excepto K1. O escribirlo de modo que sea sucesión de K igual con 2 hasta infinito, desde 3 a K menos 2. Pero en realidad lo único que me está indicando esto es la falta de continuidad de la función. Finalmente, lo importante de aquí era únicamente demostrar que los límites funcionan para demostrar tendencias en las funciones. Hacia dónde está tendiendo el número, hacia dónde le gusta ir. Por eso decimos límite cuando x tiende a, cuando le gusta ir a cierto lugar. Y también este video me sirve para demostrar que finalmente 1 entre n siempre va a ser 0, indiscutiblemente. Si te ha gustado el video, comenta, suscríbete. Y por el momento esto sería todo. Cualquier duda o sugerencia no dudes en contactarnos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.